Buenas tardes a todos desde París. Esta es una edición de Vallejópatas dedicada a un tema especial que tiene que ver con el universo del creador César Vallejo. Estamos con invitados especiales. De un lado tenemos a Luis Eduardo García, reconocido periodista, investigador, escritor, y también es una persona que ha dedicado mucho de su talento y de su tiempo a analizar la obra de César Vallejo. Con nosotros también está nuestro amigo Miguel Pachas Almeida, que él es, como ustedes saben, es docente, es profesor, tiene diversos estudios, maestrías, y sobre todo es uno de los biógrafos de esta era contemporánea de César Vallejo. Conocemos el último libro, del cual, bueno, pues ya hemos hecho una presentación en París y que ha sido muy bien acogido por todas las personas que investigan, estudian y sobre todo que aman a nuestro creador excelso, César Abraham Vallejo Mendoza. Voy a empezar dándole la palabra a ellos para que hagan una pequeña introducción y luego vamos a pasar a tocar el tema de fondo que nos interesa, que es el Vallejo cronista. Buenas tardes, Luis Eduardo, ¿cómo estás? Hola Rubén, buenos días en Perú, buenas tardes en Francia. Muchísimas gracias por la invitación para compartir y alternar con Miguel Pachas Almeida, contigo, sobre un tema tan interesante respecto a una de las figuras y uno de los símbolos de la cultura y el arte peruano, como es César Vallejo. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, Rubén. En realidad me parece que este conversatorio va a ser importante porque vamos a rescatar a esa faceta que ha sido todavía muy poco estudiada de Vallejo. Me refiero al Vallejo periodista. Creo que necesariamente este diálogo nos va a permitir pues, conocer realmente lo valioso, el trabajo valioso que ha realizado Vallejo como periodista desde su inicio acá en el Perú y también allá en su vida europea. Muy bien. Evidentemente, la luz de la obra poética vallejiana ha ocultado a veces sin mala intención el resto de sus perfiles y de sus ángulos creativos. En este caso, el Vallejo cronista, el Vallejo periodista, es un tema que se estudia mucho, pero que en realidad no se lo conoce por excelencia a César Vallejo con esta faceta. Luis Eduardo, ¿cómo llegas a interesarte y a profundizar en este trabajo de cronista de César Vallejo? Mira, mi interés por Vallejo, periodista o cronista básicamente, específicamente, parte de tres constataciones, ¿no? La primera es que el rol brillante y genial de César Vallejo como creador literario, como poeta, y en menor medida como narrador y autor de obras teatrales, creo que ha proyectado un manto de sombra sobre su rol como periodista, de modo tal que este rol tiende a verse como subalterno, como de menor importancia, cuando no es así porque Vallejo le dedicó al periodismo gran parte de su vida. Y es más, si sumamos la cantidad de páginas que constituyen su obra periodística, estas sobrepasan largamente las 2.000, 3.000 páginas. Y buen tiempo de su vida lo dedicó además de ser un oficio alimentista, fue una extensión de su obra creadora. Muchos de los textos incluso que se publicaban primero como textos periodísticos, luego se convirtieron en textos que pasaron a integrar la prosa poética de César Vallejo. Luego, la otra cosa que yo he constatado es que no se sabe el lugar que ocupa la obra periodística de César Vallejo dentro de la tradición de la crónica latinoamericana, ¿no? Y por lo tanto se ignora cuál es su significado, su trascendencia, ¿no? Y cómo encaja ahí dentro de esa tradición. Y luego el periodismo narrativo, eh, digamos que practicó Vallejo, se llama periodismo narrativo hoy, ¿no? Pero antes era simplemente un género abierto,
que se llamaba Crónica y en el que cabía todo. Pero ha partido siempre la idea equivocada de que el periodismo narrativo nace con el nuevo periodismo norteamericano de los años 70, este nuevo periodismo de Truman Capote y Tom Wolfe, pero ya Susana Rochter, en una investigación que ha hecho, ha demostrado que los latinoamericanos tenemos nuestra propia tradición que empieza con el modernismo, continúa con el postmodernismo y llega a nuestros días. Entonces a mí me interesa particularmente saber cómo encaja, cómo ha contribuido César Vallejo, cómo ha potenciado este proceso, esta tradición, ¿no? Y yo he descubierto cosas muy interesantes en realidad. Ujú. He realizado Qué una bueno. tesis de maestría a partir de eso, ¿no? Ok, sí. Evidentemente, el escritor suele apelar al periodismo como un oficio que lo mantiene en actividad, que lo mantiene informado, que le permite informar y se nutre de la realidad, evidentemente, para alimentar a la vez su propia obra de ficción. En el lado vallejiano, mucha de su obra tiene un matiz social importantísimo. Vemos que en sus crónicas el análisis que hace de la geopolítica, especialmente de la realidad concreta en Francia, es algo que quizás sea una herencia de otros cronistas y de otros creadores que también insistían mucho en esto, ¿no? Quizás también sea una especie de herencia de los primeros ensayos. Montaigne decía que el género centauro, el género de ensayo, era también una manera de escapar de los academicismos, de la escolástica y tal. Mariátegui también en sus crónicas, en sus artículos, también tiene, digamos, es una mezcla entre el ensayo, el análisis geopolítico, con esa brillante y ese talento increíble que tenía para contarnos, para contextualizarnos cosas que aparentemente eran banales, como una exposición artística. Lograba desmenuzar los mínimos detalles que estaban relacionados con el contexto político concreto, ¿no? En el sentido de la crónica, la información que fabrica Vallejo te debe haber servido mucho también a ti, Miguel, para entender un poco la parte biográfica, supongo. Bueno, claro que sí. Creo que Vallejo utilizó el periodismo como un vehículo, como una forma para hacernos conocer también las perspectivas que él tenía, la idea que tenía él también de manera objetiva de cómo funcionaba la sociedad peruana o la sociedad moderna o el mundo europeo de su época. Creo que César Vallejo necesariamente fue un periodista de vocación, hizo del periodismo una profesión en que cualquiera que haya sido la naturaleza de la información, ya sea artística, social, científica, filosófica o política, siempre lo ejerció con un espíritu crítico. Creo que esto ha sido fundamental, que Vallejo haya ejercido el periodismo y que gracias a ello, a sus escritos, a sus crónicas o reportajes que conocemos actualmente, pues vamos a conocer y a valorar más a Vallejo periodista. Uh-huh. En el caso, tú que también eres periodista y escritor, Luis Eduardo, el contexto en el que se movía Vallejo, esa época de entreguerras bastante dura, ¿no? Un tiempo de transiciones, de compromisos políticos, nos deja ver esa mirada aguda, ¿no? Esa incansable mirada hacia lo que estaba pasando a su alrededor. Podríamos decir que Vallejo también es el paradigma del periodista completo, que maneja el lenguaje, que tiene un compromiso, que intenta estar siempre fiel a la realidad, a informar. Podemos decir que Vallejo es uno de los grandes periodistas latinoamericanos. Yo creo que sí, pero es un Vallejo que está por descubrirse, ¿no? La mirada de Vallejo es una mirada múltiple, ¿no? Apenas llegado a Europa, primero está sorprendido, ¿no? Y abre sus sentidos, su inteligencia y su capacidad de observación para ver el acontecer político. Luego para echarle una mirada al mundo social francés,
Pero también Vallejo es un observador de las cosas banales, a partir de las cuales levanta un sentido de historias bien interesantes, ¿no? A mí ese ángulo me ha llamado poderosamente la atención. Conocemos mucho de las lecturas que hace Vallejo de la realidad mundial, ¿no? Porque él, acuérdate que va, apenas llegado a Europa, se convierte en corresponsal del Diario del Norte, ¿no? Luego escribe para Variedades, para Mundial, para El Comercio. Se llegado a calcular que escribió para 48 medios. Los años más intensos van desde el 25 hasta el 29. Yo tengo por ahí una cifra respecto a su producción. En el libro de Puccinelli se calcula 311 textos periodísticos, pero en realidad son 309, porque hay 2 que se publicaron y son cuentos, ¿no? Una enorme cantidad de textos en las que él desarrolla esta mirada múltiple, ¿no? Un Vallejo que tenía un olfato periodístico, pero eso era por formación, porque en realidad en esos años, digamos en las primeras décadas del siglo XX, quienes mejor ejercían el oficio periodístico eran los propios escritores, ya que no había una formación profesional en periodismo, ¿no? Y entonces los medios que publicaban, los medios que fundaron las clases poderosas, ilustradas, echaban mano rápidamente de los mejores profesionales que tenían para que ejercieran el periodismo, y esos mejores profesionales eran casi siempre escritores, ¿no? Y estos escritores a veces no distinguían bien la realidad y la ficción y publicaban ambas cosas, ¿no? Y tampoco el periodismo tenía bien delimitado, por ejemplo, la crónica no tenía bien delimitado su campo conceptual. Y entonces entraba todo bajo el membrete de crónica, ¿no? Y porque era una manera también de profesionalizar el periodismo, ¿no? De darle otra visión. Y Vallejo formó parte de esta generación, ¿no? Vallejo está enmarcado dentro de lo que se considera como los cronistas postmodernistas, ¿no? Y su trabajo va desde más o menos 1915 hasta 1938, 37, ¿no? Claro, la mirada que tiene Vallejo es bastante interesante porque no solamente habla de lo que le gusta, habla de lo que no le gusta. Una de sus primeras críticas es en Montmartre, se da cuenta de la fauna parisina que es tan variada, de los comportamientos exagerados. Y claro, ahí tiene un encuentro con un español, ¿no? ¿Te acuerdas? claro, tiene el encuentro con el banal, español, sí. Sí. Pero eso, digamos, ese tipo de situaciones se dan todos los días en París. O sea, cuando Bryce escribe aquello de La vida exagerada de Martín Romaña, en realidad uno se da cuenta de la gran influencia que ha ejercido no solamente la poesía, sino la crónica de Vallejo, y no solamente en él, sino en otros escritores que han viven aquí. Porque él no deja pasar por alto esos detalles que enriquecen realmente la vida cotidiana parisina, ¿no? O sea, cuando él habla del español que se le acerca y que es un tipo medio exagerado, que tiene un lado medio raro, esos personajes están aquí, pero, o sea, son la mayoría, ¿no? Y que alguien le dedique una crónica es lindo, es bastante lindo, ¿no? En un momento él, cuando escribe a su madre, a su familia, nos narra esto, o sea, sus cartas también, ahí uno se da cuenta de la gran emoción que tiene de llegar a París, y paulatinamente cambia el tono. Se da cuenta que hay mucha pobreza, que hay mediocridad también, que hay muchas pequeñeces que se tejen entre la gente, y en algún momento dice, todo el mundo piensa que París es un lugar donde hay fiesta y todo es lindo y tal, pero no, es como una ciudad cualquiera, como cualquier lugar, ¿no? Entonces, ¿de qué manera creen ustedes que se acompaña la crónica de Vallejo y su poesía? ¿Es su poesía la que refleja la crónica o es la crónica que nutre la poesía o ambas están en sinergia? Yo creo que se retroalimentan, ¿no? Mucho de lo que debe haber observado con ojos de periodista de Vallejo en algún momento le sirvió para su proceso poético, ¿no? Era un observador muy atento. Al principio tomó el periodismo como una cosa ocasional, pero luego se volvió una cosa permanente, ya en un medio de vida, pero además no en un medio de vida, sino en un espacio donde él podía también dar rienda suelta a su aspecto creativo. Mucho de lo que observó, digo, con ese afán
escudriñador, en realidad, como periodista, también lo observaba al mismo tiempo como creador, ¿no? Yo creo que ahí hay un Vallejo que hacía una mirada multifocal de la realidad. Y el oficio poético con el oficio periodístico creo que se retroalimentaban, ¿no? ¿Cómo lo has, Porque cómo? mira, sus temas no eran estrictamente, digamos, peruanos ni informativos, ¿no? Sino eran más bien inquietudes filosóficas, artísticas, políticas. Él leía de ese modo, ¿no? Primero estaba deslumbrado, por supuesto. La primera carta que le dirige, la primera carta que envía, donde señala con una flechita la ventana Odessa, creo que se llama el hotel Hotel donde Odessa, estaba, sí. y le manda a su hermano Santiago, creo, no me acuerdo. Entonces está deslumbrado por París, ¿no? Y luego, como bien tú dices, baja el tono porque ya se ubica, ¿no? Empieza a mirar con más realismo, con menos entusiasmo, ¿no? Eh, empieza digamos, a mirar, a descubrir el verdadero París. Y empieza ya pues a ejercer también su oficio periodístico. Pero a mí, vuelvo a repetir, lo que me llama poderosamente la atención es su capacidad para mirar detalles, ángulos banales, eh, que es ya una visión de la crónica contemporánea, ¿no? Que los grandes cronistas miran las cosas que pasan inadvertidas, las cosas que parecen banales, que de tanto mirarlas las dejamos de mirar. Pero es ahí donde hay que descubrir las cosas que le dan sentido, significado a la realidad y a la vida. Y Vallejo ya lo practicaba. Esa es una de las características del periodismo contemporáneo, ¿no? Sobre todo el periodismo narrativo y la crónica. Y Vallejo lo hacía, pues, por supuesto, por sus dotes, su destreza, sus habilidades y su genialidad como creador, ¿no? Le sirvió de Claro, muchísimo. claro, él, por ejemplo, es interesante cómo explica los encuentros que tiene, ¿no? Con gente que luego sería muy famosa, ¿no? Cuando conoce a Villalobos, cuando conoce a todos estos creadores, pero también habla sobre las aves raras en París, el espiritismo, y en su poesía también le da lugar a las abejas, a las avispas, a todas estas cosas que a veces nos son banales y que no le damos ningún interés, ¿no? Miguel, me gustaría que nos cuentes un poco más sobre esa parte que es muy compleja. La biografía de Vallejo está impregnada de, no voy a decir dos corrientes, pero existe lo que se llama aquí en París la leyenda negra. El Vallejo pobre, el Vallejo en la miseria, el Vallejo tal, que realmente cuando se habla de la miseria y de la pobreza en aquellos años, estamos haciendo en realidad una descripción del 95% de los poetas y de los intelectuales que vivían en esa época. Casi todos vivían en los mismos parámetros económicos. Era difícil tener el permiso de residente, era muy complicado. Es más, si habías escrito apoyando la causa republicana o si eras antifascista, ya te marcaban, etc. Salvo Huidobro y otros más por ahí que vivían como reyes porque venían de una clase social distinta, Vallejo estaba dentro de la normalidad, pero la gente piensa que solamente era Vallejo, el pobre, el que vivía en 3 metros cuadrados. Entonces, ¿de qué manera uno tiene que separar y filtrar esas informaciones para hacer un buen trabajo de biografía? Bueno, yo creo que, como tú dices, se ha generalizado que Vallejo ha vivido pues una vida terrible de pobreza y abandono en París, pero creo que no, definitivamente. Vallejo llegó a París con la idea de inmediatamente ejercer el periodismo como una profesión. Sabemos que él se dedicó inmediatamente a escribir artículos para enviar al periódico El Norte, acá en Trujillo. Posteriormente no se quedó atrás, empezó a buscar fórmulas de acercarse, ¿no? a las grandes actividades importantes que había en París, que tenían que ver, por ejemplo, con el arte, ¿no? Tenían que ver en las reuniones que tenían que ver sobre el teatro, empezó a buscar, a asistir a reuniones importantes donde habían exposiciones internacionales para hablar sobre la escultura, se interesó por la música, por el cine y todo eso.
Y luego ya lo vemos a ese Vallejo que estaba escribiendo para, no solamente para el norte, sino también para revistas importantes de Lima, como por ejemplo Variedades, la Revista Mundial, y luego pasó a otra etapa mucho más importante, que empezó a publicar en periódicos ya de otros países, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en otros países, por ejemplo, en Chile. Entonces ya encontramos incluso también que sus artículos eran publicados en el mismo París, en la prensa parisina. Entonces, todo ese desarrollo que ejerció Vallejo a través del periodismo, creo que no ha sido valorado completamente acá en el Perú. Todavía pensamos que Vallejo pues ha estado ahí mendigando, no trabajaba, no se dedicaba a escribir. Yo considero de que Vallejo, a partir de sus vivencias en Francia, en París, logró inspirarse para escribir la poesía, pero también para analizar la situación social, económica y política, no solamente de Francia, sino también de la Europa del momento. E incluso estaba al tanto de la situación política del Perú, por el cual siempre estuvo preocupado. Entonces creo que es momento, Rubén, de que nosotros los peruanos nos quitemos esa idea o esa leyenda negra de que Vallejo pues ha estado en plena pobreza toda su vida en París. No ha sido así, ha sido un hombre muy dedicado al trabajo periodístico, y cuyo pienso yo que mayor seriedad le dio al periodismo fue en la época de la Guerra Civil Española, ¿no? Donde él trataba de buscar información, estando en París, de cómo iban los sucesos de la Guerra Civil Española, y posteriormente incluso se convirtió en un periodista de guerra, ¿no? Es algo que no conoce la gente. Que haya viajado con permiso de las autoridades españolas en París, para él mismo acercarse a los lugares de los hechos de la Guerra Civil en España, y a partir de eso escribir sus crónicas. Y también, por supuesto, inspirarse para esa hermosa poesía que nos ha dejado. Creo que en esa parte podemos rescatar la gran labor de Vallejo en el periodismo. Claro. También es interesante que es un periodista, por ejemplo, ahora existe, Luis Eduardo, tú lo sabes, el periodista deportivo. No, yo soy periodista deportivo, dicen. Entonces es una excusa para no profundizar en otras cosas. En este caso, un Vallejo que abarca en su trabajo periodístico la crítica, la ópera, que habla de geopolítica, que analiza las últimas decisiones en los parlamentos, no solamente franceses y etcétera. Es un ejemplo de un espíritu libre, ¿no? De una mirada completamente desacomplejada. Bueno, es que practicó una serie de géneros, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención sus crónicas, ¿no? Que es lo que yo he estudiado, sus crónicas y perfil. Pero él escribió también reportajes, escribió ensayos, escribió artículos de opinión, eh, y creo que algunos tips pueden revelar, confirmar lo que tú dices y también lo que ha dicho Miguel. Algunos tips que voy a dar. Mira, él publicó en 43 diarios y revistas de Perú, Europa y América Latina. Es una gran cantidad de medios. En algún momento publicó en varios simultáneamente, ¿no? Eso quiere decir que se dedicó por completo al oficio periodístico con muy poco tiempo y con a veces escasos recursos, ¿no? Como te digo, son 309 textos más o menos periodísticos contabilizados. La edición que recopila sus artículos y crónicas suma más o menos 2000 páginas, lo cual revela algunas cosas, ¿no? Entre otras, que Vallejo intentó sobrevivir como periodista, ya que no lo podía hacer como creador, pero que ese oficio que ejerció como periodista, en realidad no le fue muy mal, ¿no? Luis Alberto Sánchez, en un viejo ensayo, calcula que lo que Vallejo ganaba semanalmente eran $90, equivalente a 4 libras peruanas, esterlinas de la época, lo cual no era nada, $90 semanales, no era nada desdeñable, ¿no? Pero esos $90 los ganaba solo con sus colaboraciones en Mundial y en Variedades, ¿ya? Más que acercarse al periodismo como un oficio alimentista,
Vallejo se acercó, creo, al periodismo en su condición de creador. Y esa condición de Vallejo periodista, que al mismo tiempo es creador, le permitió hacer unas lecturas muy especiales de la realidad, ¿no? Esos viajes que hizo a España, que luego los tradujo en poesía, claro, es que también hay un periodo que va del 30 al 37 en que el ritmo de producción periodística de Vallejo baja enormemente, ¿no? Y tengo la impresión que se dedica más a escribir poesía y empieza ya a ralear su producción periodística. Creo que, entre otras cosas, eso lo puede explicar Miguel por razones políticas, ¿no? Porque ya hay un Vallejo con una visión muchísimo más socialista, ¿no? Haciendo lecturas ideológicas de la realidad, ¿no? Ya estaba el reportaje que había hecho en la Unión Soviética, ¿no? Rusia 1931, y una serie de producciones periodísticas de esa naturaleza, ¿no? Lo bueno es que Vallejo no tuvo una relación ambivalente con el periodismo como lo han tenido muchísimos creadores después, ¿no? Para él no lo sintió como una carga muy pesada, tampoco lo sintió como una limitación, ¿no? Lo ejerció, lo asumió como un ejercicio preliterario, ¿no? Como un género que le permitía, digamos, como dije, realizar practicar una libertad de estilo, y precisamente a través de la crónica, que es el género por antonomasia del periodismo narrativo y es el más literario de todos los géneros. No solamente tenemos al Vallejo que ejerce una escritura bastante estética, bastante bonita, sino también existe el Vallejo que se aventura, ¿no? O sea, y tenemos que contextualizar un poco el momento, ¿no? En ese momento decidir ir a la Unión Soviética y poder visitar un sitio diferente que se supone que había pues conflictos gravísimos, o sea, habían pasado de una realidad a otra. Él se va, escribe esa obra genial que, como decía Miguel, siempre no ha sido bien valorada, ha sido un poco... incluso ha sido desdeñada, no se le ha dado la gran importancia, ¿no? Rusia 1933, pero lo que quizás debemos reconocer también es que los medios de comunicación en ese momento, los medios escritos, no tenían o sea, no existía esa competitividad que existe ahora. Ahora pues es evidente, un chico de 18, de 20, incluso de 30 años no podría vivir sin internet, sin recurrir a Wikipedia y esas cosas. En ese momento las bibliotecas, las reuniones, el ambiente, el contacto entre los que formaban parte de un grupo de intelectuales era básico para poder informarse. Pero el estilo de César Vallejo, un hombre que viaja mucho, que tiene esa mirada aguda, se permite en algunos momentos hacer una prosa muy linda en sus crónicas, ¿no? Hay una que encontré aquí que dice: se prohíbe hablar al piloto. Un poema es una entidad vital mucho más orgánica que un ser orgánico en la naturaleza. Este tipo de cosas, por ejemplo, se pueden clasificar como una crónica, es una permisividad, es una especie de guiño que hace. ¿Cómo podríamos entender estas crónicas que él hace con alto contenido poético? Porque ya de informativo no hay mucho, ¿verdad? Es que Vallejo creo que asumía también el periodismo, como lo pensó luego Gabriel García Márquez. El periodismo era un género de la literatura. Como dije, es un género que le permitió desarrollar su libertad de estilo. Y en el momento en que lo practicaba, y lo practicaban los cronistas del postmodernistas, era un género abierto, no delimitado conceptualmente. Bueno, yo quisiera rescatar al Vallejo periodista preocupado, como tú has dicho, no solamente de las cuestiones que tienen que ver de los sucesos del momento, sino también él utilizaba sus artículos periodísticos para escribir allí qué pensaba él sobre la poesía, que era para él la nueva poesía, una nueva sensibilidad. Era muy crítico con la literatura, no solamente peruana, sino también extranjera, en este caso la literatura española, por ejemplo. También en sus artículos se preocupó sobre la situación del escritor. En un momento se preguntó, por ejemplo, ¿los escritores viven actualmente de su pluma?
¿no? Y él mismo se respondió y dijo que raro es el escritor que vive de su pluma. Raro es el gran escritor, el auténtico, el de primer calibre, que come y bebe del precio de su creación. Y él lo sentía así. Y es una realidad que todavía hasta ahora existe, ¿no? También he visto que Vallejo al respecto calificó en su época que existían escritores dignos e indignos, por ejemplo, ¿no? Habló en el caso de su artículo La miseria de Leon Bloy, ¿no? De que en realidad se veía en esa época, y hasta ahora todavía subsiste, que algunos editores podían ser capaces pues, de hacer celebridades a cualquier escritor que se prestaba a la situación, dejando de lado pues realmente a los escritores que sí tenían el talento y la calidad en sus obras. Y esta es una situación que todavía permanece intacta, que lamentablemente existe todavía eso. Incluso llega a decir que los lectores son embaucados con mayor facilidad, ¿no? Que en ninguna otra época, y se dejan llevar ciegamente por lo que se dice y por lo que se muestra ante sus ojos. Ha sido muy crítico al respecto a la labor del escritor, y que creo que eso es importante rescatar, amigo Rubén. Lo que tú dices es interesante porque luego vemos el resultado que dan las publicaciones, que muchas veces tienen que ser subvencionadas por Georgette. Ella tiene que buscar gente que le pueda pagar la reedición de los libros, las primeras ediciones de los libros que no habían podido ser publicados en ese tiempo, pero también ya en el transcurso de la vida de periodista de Vallejo, es cierto que habla mucho de esas injusticias, ¿no? De cómo funciona, de cómo no le pagan. No es raro escuchar, bueno, leer en sus cartas que se queja siempre, ¿no? De que no le están pagando, de que no me han enviado el dinero y tal. Eso también muestra que Vallejo era pues bastante libre, bastante independiente en ese aspecto, ¿no? ¿Has investigado entonces, Luis Eduardo, esa relación que tenía él con las grandes, con los grandes medios de aquel entonces, los contratos? ¿Cuáles eran las condiciones en las que trabajaba Vallejo? Era un freelance, evidentemente, ¿no? Claro, era un freelance, tenía mucha facilidad para escribir, y al principio no estuvo condicionado, pero más adelante creo que sí le pusieron ciertos tapujos por la transformación ideológica de Vallejo. Creo que pesó luego en su trabajo periodístico, ¿no? Tú te das cuenta porque cómo fue raleando la producción periodística, ¿no? El 30 hacia adelante ya escribió muy poco, ¿no? Y publicó muy poco. Pero la relación económica que mantuvo con ellos, le pagaban tarde y a veces nunca. Porque si hubiera sido como en un momento revelé que el cálculo de Sánchez decía que el equivalente que ganaba en variedades y mundial eran $90 semanales, 4 libras peruanas. En realidad, si hubiera sido un pago puntual, bien, ¿no? Por él. Pero de todas maneras, Vallejo igual seguía escribiendo. Simultáneamente escribía para varios medios de América Latina, ¿no? Y aún después de muertos siguieron publicando muchos textos que él había enviado ya, con anticipación. Creo que hay que aclarar también que Vallejo practicó diversos géneros periodísticos. A lo que se refería Miguel era el periodismo de opinión, ¿no? Él lo ejerció de manera contundente, clara, muy crítico, ¿no? Creo que tenía una visión, digamos, independiente, totalmente libre, ¿no? Y decía las cosas como tenían que decirse, ¿no? Hasta el último, creo, año de su vida estuvo pugnando porque le llegaran puntualmente los pagos, ¿no? Lo mismo le pasó, creo, con Rusia en 1975, del que hicieron varias ediciones, pero de las cuales no gozó, creo que no recibió, no podía ejercer un control directo sobre los libros que había publicado, ¿no? Menos tampoco sobre las colaboraciones periodísticas que hacían, ¿no? Pero era un modus vivendi, ¿no? La mayoría de escritores intelectuales, unos más que otros, tenían al periodismo como un oficio al que se le respetaba muchísimo, ¿no? Y que era un espacio en el que podían practicar extender su labor creativa, ¿no? No se había de alguna manera, claro. De alguna manera les permitía también acceder a un círculo
selecto, ¿no? De vernissage, de estrenos. Lo que me llama mucho la atención también a mí es que Vallejo considera la importancia del lenguaje cinematográfico, avisora un poco la capacidad que tiene el cine, ¿no? En su lenguaje, y siempre está preocupado de eso. Habla sobre esta película que es uno de los íconos de la cinematografía francesa, que es Napoleón. Habla de Abel Gance, habla de lo que pasa en el mundo del cine, hace un guión cinematográfico. Es decir, es un periodista que se mueve como pez en el agua en cualquier lugar. Es un tipo que igual puede estar cómodo en la presentación de un libro, como oyendo el discurso de un diputado, y cuando viaja, y cuando oye alguna música, porque él era muy aficionado era un gran amante de este músico francés, que es el último de los grandes músicos franceses. Siempre se le reclama a Francia porque no hay otro igual, ¿no? El que hizo le Gymnopédies, se me ha ido el nombre ahorita. Entonces es un periodista que puede estar cómodo en cualquier circunstancia, en cualquier con contexto. En el trabajo para la biografía, Miguel, ¿te has encontrado con personas que opinan de esa actitud de Vallejo, la relación que tenía él con los demás colegas periodistas? Bueno, creo que la vida de Vallejo en París, en cuanto a periodista, me parecía importante cómo es que él se relacionaba con algunos representantes los propietarios, los dueños de los periódicos, en este caso latinoamericanos, que habían en París. Ha habido una relación muy, muy particular. Wallefe, por ejemplo, le entregó un carnet de periodista a Vallejo, que según Georges le permitió pues abrirse camino en este mundo, ¿no? Y para ejercer el periodismo, y también le permitió conocer a muchas personalidades en París. Esa es una parte que tampoco no se ha rescatado o no se ha valorado aquí en el Perú, ¿no? O sea, nosotros vemos a un Vallejo que de repente está en París y se pone a escribir algunos artículos y lo envía a la prensa y algo así, ¿no? Pero no nos imaginamos a ese Vallejo en reuniones importantes, reunido con personalidades de alto nivel del mundo de la vida francesa, por ejemplo, ¿no? Rodeado de periodistas sobresalientes de la época, y a partir de eso escribir sus artículos. A mí me pareció fundamental, por ejemplo, cuando en una reunión de periodistas estuvo ahí al lado de nada menos que del ministro francés de Poincaré, ¿no? O sea, uno de los primeros ministros de Francia en esa época. Es como si ahorita estuviera pues cerca del presidente de la República. O sea, no vemos a ese Vallejo situado como periodista en ese nivel, ¿no? Creo que es necesario que a través de esta entrevista o de este diálogo lleguemos realmente a comprender que Vallejo fue un periodista que estuvo en un alto nivel ejerciendo el periodismo en París. Claro, el músico del que está hablando antes es Eric Satie. Él hablaba mucho de Eric Satie, y después después que muere Eric Satie, prácticamente ya no hay grandes músicos franceses. Entonces se le reclama siempre a Francia, sobre todo los ingleses y los alemanes le dicen: ¿y cuándo van a fabricar otro Satie? Ese Vallejo, en estos ambientes llenos de formalidad, con mucha diplomacia, o en las inauguraciones de las exposiciones universales, contrasta completamente con esa imagen que tenemos del Vallejo que está llorando en todos los rincones de las ciudades en las que ha vivido, ¿no? O sea, digamos que el Vallejo cronista y periodista podría ayudarnos a deshacernos de esa imagen un poco triste que nos han fabricado, Luis Eduardo. Yo creo que sí. Es una lástima que no se conozca mucho. Y lo que dice Miguel creo que es muy interesante, ¿no? Es un Vallejo que hace labor de reportero. Va a los lugares. Vemos a otro Vallejo, ¿no? Hay una crónica que él escribe a partir de una charla que le oye a Krishnamurti, ¿no? Este líder espiritual en estos años, de origen hindú,
que pregonaba que el hombre debía conocer por sí mismo y que no debería afiliarse a ninguna secta religiosa, filosófica o del mundo del secretismo, ¿no? Él va, constata quién es Krishnamurti, él ha leído muchas cosas de Krishnamurti, y bueno, es un hombre que para la época era considerado casi la santidad humana, ¿no? Había logrado un dominio espiritual asombroso. Y lo primero que dice Vallejo con una ironía es, pero es un mamífero, ¿no? Tiene 2 orejas, hasta ahora veo que tiene 2 ojos, tiene 2 brazos, 2 piernas. Y no sé, hace ese contraste con una especie de ironía, y luego dice, sin embargo, es un hombre bien terrenal, pero, pero no encaja con la visión que tienen los que tienen el poder realmente, ¿no? Miren esa capacidad para observar, para sacar inferencias, con una ironía espectacular. Ahora, el interés de Vallejo por la música y por el cine del que tú hablabas, Rubén, no se olviden que también le viene de su formación vanguardista, ¿no? Las vanguardias estuvieron muy atentas al lenguaje cinematográfico, al lenguaje de la música, ¿no? Y Vallejo debe haber leído muchos libros de vanguardia. Acuérdate de Oquendo de Amat, ¿no? Se compone además un libro. Acuérdate de todas las vanguardias que se practicaron en el Perú, ¿no? Sobre todo en el mundo andino, ¿no? Donde se prestaba particular atención a estos nuevos lenguajes, entre otros el de la cinematografía. Y el interés de Vallejo puede venir de ahí, además de, claro, las propias cosas que él había, los propios centros de interés que él había elaborado, ¿no? Y sí, es verdad, ¿no? Un rol de Vallejo que se conoce poco, que hay que ir, digamos, revelando más. Vallejo es infinito, por cierto, ¿no? Que podría darnos también un sesgo distinto para acabar con esa imagen de Vallejo adolorido, triste, apesadumbrado toda la vida, ¿no? Es cierto que tuvo momentos muy difíciles, es cierto también que pasó estrecheces económicas, pero no fue todo el tiempo de su vida, ¿no? Y tampoco vivió padeciendo, ¿no? Había un Vallejo con una dimensión humorística. Les acabo de hablar de la ironía cuando ve a Krishnamurti, ¿no? O de las cosas que se conocen en las anécdotas, ¿no? Las ocurrencias que tenían, este gusto por el calambur, ¿no? De transformar las palabras a partir de sus sonidos o sus significados. Esa es una dimensión desconocida, ¿no? Y un Vallejo conectado con la realidad a partir del periodismo es también una nueva visión, una nueva manera de verlo, ¿no? Una manera distinta de sacarlo de ese lugar sombrío en el que hasta ahora se le ha colocado. Claro, porque también está el lado del lado, digamos, lo que no se ha tocado mucho, que mucha gente tiene miedo, ¿no? Como si fuera algo imposible, el sentido del humor en Vallejo, que está ligado también a eso que tú contabas hace un momento, pero que a la vez refleja esa falta de prejuicio, ¿no? Es una persona que cuando escribe no emite un juicio en base a todos los clichés y todos los grandes prejuicios que existían en esa época. O sea, estamos hablando de tiempos en la historia en los que a veces había exhibiciones de niños negros, los traían a París, los ponían en una jaula y la gente iba a verlos. Miren a los negros, decía, entonces la gente iba, miraba a los niños negros. Entonces, no se nota eso en Vallejo. Habla mucho de su gran humanismo, ¿no? Miguel, el sentido del humor, esa persona que no tiene esas taras colonialistas que eran la normalidad aquí, ¿verdad? Bueno, claro, Vallejo en ese sentido pues no se prestaba a ese tipo de discriminaciones de su época. Vallejo, como sabemos, se inició como poeta queriendo mucho a su raza ancestral. De hecho, que viviendo en París no iba a tolerar ese tipo de actitudes, como por ejemplo observar pues, a los negros allí en una jaula, definitivamente. A mí me permito rescatar, estimado amigo Rubén, el aspecto político marxista de Vallejo como periodista, ¿no? Quisiera, si me permites, decir lo siguiente. Vallejo, al asumir la posición política marxista a partir de 1927, como periodista sufrió digamos, dos estragos como para seguir con esta profesión, ¿no?
En primer lugar, ya a partir de 1930, la prensa peruana ya no aceptaba sus artículos. O sea, Vallejo periodista en el Perú desapareció. ¿Por qué? Porque sus artículos estaban cargados con su pensamiento marxista. También por ser periodista, y además escritor, por supuesto, ya a fines de 1930 también lo expulsan desde París, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo he estado investigando que uno de los últimos artículos que escribió antes de que sea expulsado, Vallejo hizo un análisis de la situación política de Francia. Entonces yo me imagino que también sus artículos han sido leídos, el caso de que ha tratado temas internos de Francia. Entonces lo expulsaron a fines de 1930 para pasar el año 1931 en España, en este caso en Madrid. Entonces cuando llega a Madrid también sufren los mismos estragos, es decir, esas limitaciones por ser no solamente el poeta que se conoció, lo que conocieron muchos años atrás, sino ella era un hombre, un político, pero que a la vez quería escribir necesariamente sus artículos en la prensa madrileña, pero que tampoco tuvo espacio, ¿no? Es decir, el haberse convertido Vallejo en un marxista y a la vez trascender sus ideas a través de sus crónicas, de sus artículos en la prensa, también fue sancionado, invisibilizado, y ya prácticamente a partir de 1930 ya no se encontraron sus artículos en la prensa a nivel nacional e internacional, sino algunos que aparecieron ya casi pasando en 1932, pasando, ya estamos hablando de 1936, 37, que publicó un artículo sobre la situación de la Guerra Civil Española. Entonces yo quisiera que también Rubén se rescate eso, ¿no? Cómo es que Vallejo, por tener ese pensamiento marxista, también tuvo que sufrir prácticamente, ¿no?, que se prescinda de sus artículos en la prensa tanto nacional como internacional. Claro, se ejercía una censura política muy fina. Hay un momento en que Vallejo cuenta que le piden los papeles y la policía lo persigue. Entonces él se da cuenta que tiene que ver mucho eso que se llama hoy día, no sé cómo el profilage o algo así se debe decir en castellano, disculpen, tengo una confusión como vivo aquí y tal, pero es cuando la policía por el perfil físico, ¿no?, de una persona dice, este hay que seguirlo. Entonces esa imagen del Vallejo perseguido por la policía, que la policía lo va a buscar, que la policía pregunta por él y Georgette muchas veces tiene que negarlo, etc. Se me viene también a la mente algo que contaba Miles Davis, ¿no? Dice Miles Davis, o sea, yo por ser negro me invitaron una vez a una reunión en la Casa Blanca y una señora blanca me dice, oiga, ¿y usted por qué está aquí? Entonces el tipo le dice, yo estoy aquí porque he cambiado la historia de la música mundial 2 veces. ¿Y usted, señora, por qué está aquí? Entonces, esa imagen de la discriminación hacia Vallejo por sus ideas es algo que le ha pasado a muchos artistas en otras épocas. Se puede establecer entonces una relación entre la vida parisina del periodista Vallejo y Vallejo que se convierta en un reportero de guerra en la guerra civil, y claro, y que luego transforma esa especie de reflexión en lo que sería el gran libro, el maravilloso libro de España Aparta de Mieste Cáliz, ¿no? ¿Cómo lo ves eso, Luis Eduardo? El Vallejo en Francia y el Vallejo en España. Es que yo veo a Vallejo como un ser visceral, ¿no? Lo que ven cuando va al frente de guerra es algo espantoso, ¿no? Es ya un Vallejo marxista. Entonces, como es un Vallejo visceral, eso lo escribe y sabe bien que ya no puede ser periodismo, eso tiene que ser poesía. Escribe estos textos últimos, ¿no? Poemas humanos y España Aparta de Mieste Cáliz. Obviamente su labor como periodista le había servido para el contacto directo, ¿no? Pero yo quería también recobrar aquí lo que dice Miguel, y que tiene total explicación. Mi investigación, por ejemplo, abarca el periodo que va de 1918 solo hasta 1930, porque después de 1930 hay un decaimiento en la producción que se explica por lo que él acaba de comentar. Miren, en 1928, en realidad el mejor periodo de Vallejo va entre 1925 y 1929.
En el año 1928 está el 45% de la producción de toda periodística de Vallejo. El 29, el 42%, y en 1930 el 13%. Hay una reducción sustancial, ¿no? Y traducido esto a la escritura solo de crónicas, el 30 solo registra 3 crónicas, el 29 11 crónicas, el 28 11 crónicas, el 27 10 crónicas. Estoy hablando solo de crónicas, por supuesto producía más, producía ensayos, artículos de opinión, reportajes, ¿no? El 26 18 crónicas, el 25 10 crónicas, o sea, miren, en promedio, ¿no? Pero el 30 baja y escribe solamente 2 crónicas, que digamos termina como comenzó en 1918, sus primeras colaboraciones, que son los perfiles que le realiza a Aiguren, a González Prada y a Valdelomar, ¿no? Que son extraordinarios, son como estampas, ¿no? Escritas así a vuelo. Ahí hay poca producción poética, periodística, porque Vallejo estaba empezando, ¿no? Luego él viaja del 23 hacia adelante y vemos claramente cómo es que desciende su producción, pero no es porque Vallejo tenía muy pocas fuerzas para hacerlo, o que ya sentía el peso de la cotidianidad periodística, no, simplemente porque no había dónde publicar. Y además que Vallejo publicaba en distintos medios. Probablemente le acogían solo en aquellos que tenían, con los que guardaba cierta afiliación ideológica. Pero ya en el comercio, en variedades, mundial, ya no, pues, ¿no? Entonces, eso explica la visión, ¿no? De por qué esta reducción tan drástica y dramática. Claro. Ahora, para ir finalizando nuestra conversación, que me parece nos podríamos quedar horas hablando sobre ese tema, porque es un tema que hay que tocarlo muchas veces y hay que profundizar en eso. ¿Qué es lo que estás preparando, Luis Eduardo, al respecto? Yo sé que estás investigando el tema, que estás muy metido en ello. ¿Estás preparando un libro? ¿Estás preparando un ensayo? Sí, cerramos ahora el círculo y te cuento que mi tesis la estoy convirtiendo en un libro, en el que intento demostrar cómo es que Vallejo funciona como un eslabón para el periodismo narrativo contemporáneo, ¿no? Cómo es que desde de la crónica postmodernista, se ha pasado al protoperiodismo narrativo y cómo es que Vallejo es uno de los abanderados, ¿no? Para ello yo he hecho un análisis de 16 crónicas. En realidad son 72 crónicas que yo he identificado que tiene Vallejo como género, como especie. He dedicado el estudio de 16 de ellas a través de una óptica, digamos, de las técnicas narrativas hasta el lenguaje periodísticos y literarios. Llego a establecer eso, ¿no? El eslabón, ¿no? Cómo es que Vallejo funciona como un eslabón, y es es uno de los grandes maestros, ¿no? Está a la altura de los más grandes, ¿no? Y piensen, miren, en la cantidad de personas que se dedicaron a hacer lo mismo que Vallejo en esa época. Tienes a Mariatti, a Federico More, a Abraham Valdelomar, todos de primerísimo nivel. Competir con ellos no era fácil, ¿no? Pero Vallejo tenía pues el don de la genialidad, ¿no? Y además pudo viajar a Francia, digamos, codearse ahí con una realidad distinta. Miguel, tú continúas investigando a Vallejo, continúas también en tu trabajo de enaltecer la figura de nuestro gran creador. ¿Qué estás cocinando, Miguel? Cuéntanos, adelántanos, debes estar preparando algo. No, lo primero que me estoy dedicando es a corregir y a hacer algunos agregados al libro biográfico para una segunda edición. Y luego intentaré pues estudiar la fase filosófica de Vallejo. Por supuesto que tendré que estudiar mucho, pero es un tema que me interesa muchísimo. Y con eso pues seguir contribuyendo con la figura de nuestro gran poeta. Más bien te agradecemos mucho, yo te agradezco de manera particular por haber rescatado en esta mañana peruana, casi mediodía, rescatar a la figura del periodista Vallejo. Estoy seguro que ahora sí lo vamos a conocer un poco más y sobre todo de la importancia que tuvo para él el periodismo. Gracias, Rubén. Yo les agradezco a ustedes. Realmente pienso que todos los que estamos fascinados por Vallejo y que tenemos ya el compromiso de poder hacer, de poder difundir su obra, tenemos que alimentarnos entre nosotros, porque
no sucede con Vallejo lo que ha sucedido con Neruda en Chile. Los parques Pablo Neruda abundan. Por todo sitio hay un parque Pablo Neruda, un parque Salvador Allende. Mi sueño sería de que exista un parque César Vallejo y que parte de ese homenaje tenga que ver no solamente con la poesía, sino con el trabajo de crónica, ¿no? Miren, acabo de encontrar justamente la tarjeta del Hotel Odessa. Claro. Hace unos meses me fui a la habitación de la primera morada oficial de Vallejo. Les agradezco por esta charla entretenida, espero que podamos repetirla con otros temas y que podamos seguir pues de esta manera dándonos ánimos mutuamente para poder seguir trabajando en la difusión de nuestro gran poeta, ¿no? Muchas gracias a ti, Rubén, ¿eh? Gracias a Miguel por alternar y compartir esto. Realmente muy interesante. Ojalá lo podamos repetir. Gracias, Luis Eduardo. Entonces esperamos muy pronto esa obra paradigmática que va a rescatar al Vallejo periodista. Un abrazo, hermano. Cuenten con ello. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, seguimos en el camino trazado de los vallejópatas con el ejército del poeta. Que tengan un buen fin de semana y hasta luego. Nos vemos. Adiós. Gracias, Rubén. Nos vemos.